Episodio 1, La marca. Dicen que Dios habla en sueños. Pero conmigo habló en carne. Y no fue una visión. No fue una aparición gloriosa en el cielo. Fue una quemadura, una marca ardiente, justo en el lugar donde las oraciones se detienen. Donde los ojos no se atreven. Allí, donde ni el pecado se siente tan valiente. Mi nombre es Sarela. Y la noche en que todo cambió. Desperté empapada en sudor. Desnuda. Temblando como si el infierno me hubiera besado. Me dolía el cuerpo. Pero lo que ardía, era otra cosa. Toqué el centro de mi intimidad. Pensé que era fiebre. Pero sentí algo como un relieve. Corrí al espejo del baño con una vela temblorosa. Y allí, con la llama bailando, lo vi. Un símbolo. Un fuego grabado en la piel. Con forma de cruz torcida. Rodeada de lo que parecían letras hebreas, angélicas, no sé, no sangraba, no dolía, pero cada vez que respiraba, brillaba, como si tuviera pulso, como si respirara conmigo. Grité, no por dolor, sino por miedo, por algo más oscuro. Una parte de mí sintió placer, como si esa marca supiera más de mí que yo misma. Fui al convento. Padre Gabriel fue el único que me abrió la puerta. Viejo, recto. Jamás tocaba a nadie sin guantes. Me pidió que le mostrara la marca. Yo no quería, pero sus ojos no eran lujuriosos. Eran desesperados. Temblando, bajé la tela. Solo un poco. Lo suficiente. Él cayó de rodillas. Y empezó a llorar. No es del demonio, susurró. Esto lo hizo él. Yo no entendía. Quise preguntar. Exigir respuestas. Pero en ese momento, la vela en su escritorio estalló. Y por una fracción de segundo, lo juro, vi sombras arrodilladas a mi alrededor, como si un coro de espíritus hubiera venido a presenciar mi cuerpo, como si el cielo hubiera empezado a escribir un nuevo evangelio. En mí. Episodio 2, el padre que cayó al verla. Hay cosas que un sacerdote no debería ver, y hay zonas del cuerpo donde ni los ángeles se atreven a posar la mirada. Pero esa noche, el padre Gabriel no fue testigo, fue mártir. Yo aún temblaba. La marca seguía allí, palpitando. Cada vez que respiraba, parecía encenderse como brasa bendita. ¿Dónde exactamente apareció la señal?, me preguntó él, con voz grave, cargada de siglos. Me quedé en silencio. Le di la espalda. Bajé lentamente la tela de mi bata, dejando al descubierto la parte de mi ser que siempre estuvo oculta. Incluso para mí. El aire se detuvo. Gabriel no dijo nada al principio. Solo se inclinó. Sus manos, antes firmes al sostener el cáliz, ahora temblaban como hojas de otoño. Y entonces cayó. Su cuerpo se desplomó como si el suelo se hubiera tragado su fe. Yo grité. Intenté levantarlo. Pero cuando mis dedos rozaron su sotana, sentí una descarga. No eléctrica, divina. Como si algo más estuviera presente entre nosotros. Algo que no quería ser interrumpido. Cuando el padre recobró el aliento. Sus ojos estaban llorosos y vacíos. Pero su boca murmuraba oraciones en un idioma que nunca había escuchado. Lengua rota. Lengua antigua. ¿Acaso hablaba en lenguas de los ángeles caídos? No debí verla, susurró, con voz hecha trizas. Pero es que no es humana. No es impura. Es palabra viva. Intenté taparme de nuevo. Avergonzada. Pero fue demasiado tarde. Una mancha negra comenzó a extenderse en las paredes del despacho, letras, frases, versículos, escritos con ceniza. Gabriel se incorporó con dificultad. Me miró, pero no a los ojos. No podía, como si mirar mi rostro fuera menos peligroso que volver a ver esa parte. Esa marca, Sarela, no fue puesta ahí por error. Dios quiso esconder su nueva escritura en el único lugar donde nadie más se atrevería a leerla. Mi piel se erizó. Y una idea empezó a crecer en mi mente, como un susurro oscuro. ¿Y si él me eligió no para ser santa, sino para tentar incluso al cielo? Esa noche, el padre no volvió a su celda. Se encerró en la capilla. Y desde entonces, cada vez que rezo, siento que hay un ojo detrás del altar que no deja de mirarme. Un ojo que ya no es humano. Episodio 3, el espejo que susurraba su nombre. Hay reflejos que no devuelven la imagen. Devuelven secretos. Esa madrugada, no podía dormir. Tenía la sensación de que alguien, me observaba desde dentro de mí. Como si la marca que ardía en mi piel estuviera vigilando mis pensamientos. Midiendo cada deseo, cada estremecimiento, cada culpa no confesada. Me levanté,
envuelta en una sábana como si pudiera cubrir lo que ya era sagrado o maldito. No lo sabía. Caminé hacia el espejo del pasillo. Aquel viejo rectángulo polvoriento donde solía verme de niña, antes de saber que la fe también podía doler. Y allí estaba yo. Pero no, yo. El reflejo no coincidía. Mis labios no se movían. Pero la boca en el cristal se abría. Y susurraba mi nombre. Primero suave. Luego como un gemido entre oración y maldición. Sa-re-la. Sarela. Mi reflejo me miraba con deseo. No el mío. Era el deseo de algo más allá de la carne. Era el hambre de un Dios que no pedía sacrificios, sino piel expuesta y obediencia desnuda. Me acerqué. El cristal se empañó con mi aliento. Y entonces lo vi. Una frase se formó, escrita desde dentro del espejo, como si alguien la trazara con el dedo mojado desde el otro lado. ¿Qué harás con el deseo que Dios mismo escribió en ti? Retrocedí, pero mis pies no respondieron. Era como si el suelo me atrapara, como si el reflejo me absorbiera poco a poco, centímetro a centímetro, desde la mirada hasta el alma. La marca entre mis piernas empezó a palpitar más fuerte. No era lujuria, era revelación. El espejo siguió hablando, ya no con palabras, con imágenes. Vi un ángel desnudo arrodillado ante mí. Vi al padre Gabriel sangrando en silencio. Vi mi cuerpo tendido en un altar, no para el sacrificio, sino para la lectura. Porque ahora lo entendía, yo no era el mensaje. Yo era el papel. Y Dios, por algún motivo, había decidido escribir su nueva profecía donde ningún profeta se atrevería a buscar. La llama de la vela parpadeó. Y por un instante, vi mi reflejo sonreírme con burla. Pero no fui yo. Fue ella, la Sarela marcada. La que ya no me pertenecía. Episodio 4, la primera visión desnuda. No todas las visiones vienen del cielo. Algunas se arrastran desde lo más profundo del alma. Esa noche no recé. No por falta de fe, sino porque tenía miedo de quién podría responderme. Desde que la marca apareció, cada oración parecía ser escuchada por algo que no era Dios, pero hablaba en su nombre. Me quedé dormida con la vela encendida. Y el sueño vino sin aviso. Como un ladrón que no busca robar, sino mostrarte lo que ya no puedes olvidar. Estaba en un campo blanco. No cielo, no tierra, solo blancura. Y allí, frente a mí, un ángel. Hermoso, terrible, desnudo. Sus alas estaban cubiertas de polvo de oro. Pero su rostro lloraba. Sus ojos no me miraban con castidad. Me miraban como si hubiera visto la palabra encarnada en el lugar más prohibido del universo. Y no sabía si adorarme o maldecirme. Caminó hacia mí, sin tocar el suelo. Y se arrodilló. Yo estaba desnuda. Lo sabía, pero no sentía vergüenza. Solo una paz temblorosa. Como cuando uno sabe que está a punto de cometer algo que cambiará el curso del alma. El ángel extendió la mano. Y la puso justo allí, donde la marca ardía. Donde el fuego hablaba. Y al tocarla, gimió. No eres virgen, murmuró, con voz hecha ceniza. Eres verbo. Eres el versículo que fue borrado del cielo, y tatuado en ti. Yo lloré, no por el dolor, sino por la certeza, porque entendí que aquel ángel no había sido enviado a guiarme. Había sido enviado a caer conmigo. Y cayó. Sus alas se quemaron en silencio. Su cuerpo tembló como si el contacto con mi carne hubiera roto los votos del paraíso. Y antes de desaparecer, sus labios tocaron la marca, como si besara una reliquia sagrada. Como si besara a Dios, en mí. Desperté gritando. La vela se había consumido. Mi cuerpo estaba sudado. Y la marca ardía como si alguien acabara de besarla. Desde entonces, sé que cada noche no estoy sola. Y que hay ángeles que ya no rezan. Solo esperan el momento en que vuelva a dormir. Episodio 5, la oración que hizo sangrar la marca. Hay oraciones que sanan. Y hay otras que abren heridas que no deberían existir. Después de la visión del ángel, mi alma quedó quebrada en dos. Una mitad aún quería pertenecer al cielo. La otra, ya había sido leída por él. Durante días no hablé. No salí de la habitación. Pero cada noche, la marca palpitaba más fuerte. Era como si esperara algo. No tacto. No deseo. Palabra. Así que lo hice. Encendí una vela de iglesia. Me arrodillé. Desnuda. Como quien ofrece todo lo que ya no puede esconder. Y recité el Padre Nuestro, temblando, pero esta vez no con devoción, con miedo, porque cada sílaba pronunciada no subía al cielo, bajaba hacia la marca. Padre Nuestro, que estás en los cielos.
Y entonces ocurrió. Sentí un ardor. No solo en la piel. Dentro de mí. Debajo de la carne. En lo más íntimo. Miré hacia abajo. Y allí estaba. Una gota. Una pequeña gota de sangre oscura salía del centro del símbolo. Como si cada palabra dicha lo estuviera despertando. Santificado sea tu nombre. Otra gota. La sangre no era roja. Era carmesí con reflejos dorados. Y cuando cayó al suelo, no manchó, germinó. Allí, en las baldosas frías, comenzaron a brotar pequeñas flores. Flor de fuego. Flor que rezaba en silencio. Flor que se abría al ritmo de mi aliento. Seguí rezando. Venga a nosotros tu reino. La marca comenzó a brillar. Y una voz, dentro de mi pecho, no en mi mente, me susurró algo que jamás olvidaré. Cada palabra que digas será escrita. Pero no en papel. En ti. Mis muslos temblaban. El placer y el dolor se entrelazaban como salmos condenados. Y por un instante, me sentí poseída no por el mal, sino por la verdad que el mundo nunca aceptaría. Dios ya no escribe en piedra. Dios ya no habla desde el cielo. Dios ahora usa mi cuerpo como altar. La oración terminó. Yo sangraba, pero no estaba herida. Estaba consagrada. Episodio 6. El sacerdote que quiso tocarla. Hay miradas que no son de hombre. Son de hambre. Él se llamaba Elías. Sacerdote joven. Recién ordenado. Famoso por su fe incorruptible y su voto de castidad llevado al extremo. Nunca miraba a nadie a los ojos. Nunca hablaba más de lo necesario. Hasta que me vio a mí. No sé quién le habló de mí. Tal vez el padre Gabriel. Tal vez la voz que ahora parece susurrar en cada rincón de la iglesia. Solo sé que una tarde, al salir del confesionario, lo vi de pie, esperándome. Sarela, dijo, como si mi nombre ya lo hubiera probado en la lengua. Dios te marcó. Y yo he soñado con esa marca, sin haberla visto. Sus ojos no eran lujuriosos. Eran desesperados. Como si algo dentro de él estuviera quebrándose. Gimiendo. Pidiendo tocar lo que no debía ni imaginar. ¿Dónde está? Susurró. Muéstramela. Un segundo. Solo uno. Necesito verla. Si la toco, si tan solo la toco. Mi alma será lavada de todas mis dudas. Retrocedí. Pero no por miedo. Sino porque en su voz había fe. Y eso era más peligroso que el pecado. Elías cayó de rodillas. Lloraba. Se desnudó el pecho. Mostraba cicatrices de ayuno. De autocastigo. Sus labios se movían como si estuviera rezando, pero en su idioma privado. Creado solo para esa súplica. El cuerpo de Cristo fue tocado. ¿Por qué yo no puedo tocar el cuerpo donde Él ha escrito de nuevo? Mis piernas temblaban. La marca ardía. No por deseo, sino por advertencia. Le dije que no, que nadie podía tocarla, que incluso los ángeles lloraron al hacerlo. Pero Elías no escuchó. Extendió la mano. Y en el instante en que su dedo rozó el borde de mi piel, algo estalló. Un grito. Un relámpago sin trueno. Un chasquido de carne rota. Elías fue lanzado hacia atrás. Como si una fuerza invisible lo hubiera arrancado del suelo. Su dedo había desaparecido. Donde antes hubo carne, ahora había una quemadura en forma de palabra. Una sola palabra, prohibido. Gritaba. No por el dolor, sino por la comprensión. No era placer. Lloraba. Era juicio. Desde entonces, Elías no volvió a celebrar misa. Camina por los pasillos del convento como un penitente sin altar. Y cada vez que me cruzo con él, se cubre los ojos, como si la simple idea de verme pudiera romper su alma. Porque lo entendió tarde. No era un cuerpo lo que quiso tocar. Era el lugar donde Dios escondió el fuego. Episodio 7. El diario del ángel caído. Hay libros que no fueron escritos para ser leídos. Fueron escritos para ser temidos. Encontré el diario por accidente. O tal vez no. Tal vez él quiso que mis dedos lo tocaran. Porque estaba allí, esperando entre polvo y telarañas. En una cripta secreta debajo del convento. Justo detrás del altar donde tantos han fingido santidad. El padre Gabriel me había dicho una vez. Aquí se guarda más que fe. Sarela. Se guarda lo que la iglesia nunca se atrevió a quemar. Era un cuaderno delgado, cubierto con cuero negro que no parecía animal. Olía a incienso antiguo y a sangre seca. Cuando lo abrí, supe al instante que no era humano. No por el contenido, por la escritura. No eran letras, eran plumas. Plumas verdaderas, pequeñas, delgadas, insertadas con precisión, como si un ser alado hubiera sangrado cada palabra sobre la página.
Las primeras líneas decían: yo caí, no por rebelión, caí por tocar la carne donde él escribió su último verso. Un escalofrío me recorrió la espalda. Las siguientes páginas describían algo imposible. Un ángel, anónimo, desterrado, confesaba haber sido testigo de un acto prohibido. Dios, escribiendo no sobre tablas, ni papiros, ni cielos, sino sobre el cuerpo de una mujer, una sola, elegida entre todas, marcada en un lugar donde ni los ángeles se atreven a mirar. El diario lo llamaba el Evangelio sellado, un mensaje divino escondido no en palabra, sino en piel, un secreto tan poderoso, que los cielos prefirieron desterrar al ángel que lo vio antes que permitir que el mensaje fuera revelado. Y entonces lo entendí. La marca en mí no era la primera, hubo otra, una mujer olvidada, borrada de la historia, una elegida cuyo cuerpo fue altar y escritura. Siglos atrás, el ángel la amó, y por ello, fue condenado. Las últimas páginas del diario estaban escritas con algo más espeso. No pluma, no tinta, lágrimas. Ahora hay otra, y el fuego ha vuelto a escribir. Pero cuidado, el que lea, el que toque, arderá antes de comprender. Cerré el diario con el corazón en la garganta. El silencio en la cripta era absoluto, pero sentí una respiración detrás de mí. No de demonio, de alguien que aún lloraba por lo que leyó, y no pudo olvidar. Episodio 8, la misa donde ella tembló sin tocarla. No todo temblor viene del frío. Algunos vienen del espíritu. Y otros, de algo más profundo. Algo que ni el alma ni la carne puede explicar. Ese domingo, decidí asistir a misa. No por fe, sino por prueba. Quería saber si mi cuerpo seguía siendo mío. O si la marca, ya me había poseído por completo. La iglesia estaba llena. Mujeres con rosarios apretados entre los dedos. Ancianos con los ojos cerrados. Monjas con miradas sospechosamente evitadas. Y allí estaba yo, sentada en la tercera fila. Con un vestido largo, casto, cerrado hasta el cuello, y temblando por dentro como si estuviera desnuda. El padre Elías subió al altar. Sí, él, el mismo que había intentado tocar la marca y había perdido más que un dedo. Su rostro lucía pálido, vencido, pero sus ojos ya no eran del todo humanos. Brillaban con un fuego que parecía no apagar nunca. Hoy leeremos el Evangelio según San Marcos, dijo. Pero su voz parecía dirigida solo a mí. Y cuando comenzó a recitar las escrituras, ocurrió. Mi espalda se arqueó sin que nadie me rozara. Mis piernas se tensaron. Y un estremecimiento santo, brutal, íntimo me recorrió como un rayo de placer y castigo. No hubo manos. No hubo caricias. Solo palabra. Y sin embargo, temblé. Como si alguien me hubiera desnudado por dentro. Una mujer a mi lado soltó un grito ahogado. Un joven se arrodilló sin saber por qué. Los vitrales vibraron con un sonido agudo, casi como un suspiro contenido por siglos. Mi aliento era irregular. Mi corazón, un tambor roto. La marca ardía, pero no en dolor, en gozo, en aceptación, en algo muy cercano a lo divino, y muy lejos de lo permitido. El padre Elías se detuvo. Su voz tembló, me miró, y entonces lo dijo. El Verbo se ha hecho carne, y habita entre nosotros. Toda la iglesia se quedó en silencio. Solo mi cuerpo seguía hablando. En pulsos, en espasmos sagrados, en una lengua que nadie comprendía. Pero todos sentían. Me levanté, y sin decir palabra, salí del templo. Detrás de mí, los fieles lloraban. Algunos se desmayaban. Otros susurraban mi nombre como si fuera un salmo nuevo. Una herejía necesaria. Y entendí algo aterrador. No me habían visto temblar. Habían presenciado una misa viviente. Una liturgia sin Biblia. Solo carne. Solo marca. Solo yo. Episodio 9. La confesión del placer santo. Confesar un pecado es fácil. Confesar un milagro, que se sintió como un orgasmo. No. Después de la misa donde mi cuerpo tembló sin ser tocado. No pude dormir. No por culpa, sino por algo peor. Una paz caliente que no parecía venir del cielo, sino de dentro de mí. La marca seguía ardiendo. No quemaba. Susurraba. Y cada vez que cerraba los ojos para orar, mi piel respondía como si las palabras fueran dedos invisibles. Como si el Padre Nuestro acariciara donde nadie debía. Esa mañana fui al confesionario. No por perdón, sino por liberación. Detrás del enrejado, la voz del Padre Gabriel me recibió. Cansada. Rota. Hija mía. ¿Qué deseas confesar? Tragué saliva.
Las palabras se resistían. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Padre, durante la oración, siento cosas que no deberían venir con un amén. Hubo silencio. Ni un suspiro. Ni un juicio. Yo continué. Cuando rezo, mi cuerpo reacciona. Tiemblo. Me arqueo. Siento un calor que no es solo espiritual. Siento placer. Un placer que me lleva al borde. Y a veces caigo. Lo dije, temblando, esperando la condena. Pero no vino. Lo que vino fue un susurro. ¿Y quién te dijo que el placer no puede ser divino? Me quedé en silencio. Él continuó. El cuerpo es templo. Y si Dios ha decidido escribir en ti, hija mía, ¿no es lógico que también haya puesto gozo en la lectura? Sentí un escalofrío. Era la primera vez que no me sentía sucia, sino santa. ¿Y si la oración? En tu caso, dijo el padre con voz casi temblorosa, no busca respuesta, sino clímax asterisco asterisco. Mis ojos se cerraron. La marca palpitó como si le hubieran hecho una ofrenda. Y por un instante, supe que no estaba sola en ese confesionario. Había algo más, algo que escuchaba y aprobaba. Salí en silencio, pero distinta, no redimida, revelada, porque comprendí, no todo placer es carnal, y no toda oración termina con amén. Algunas terminan, gimiendo su nombre. Episodio 10, el fuego que no quemaba. El fuego siempre ha sido castigo, pero el mío parecía una caricia. Desde aquella confesión, algo en mí cambió, no solo en el alma, en la piel, en la sangre. La marca ya no era un símbolo, era un latido, era un lenguaje, era un fuego que hablaba. Cada noche, al cerrar los ojos, sentía un calor suave expandirse desde ese punto escondido hacia todo mi cuerpo. Un calor que no quemaba, pero advertía, hasta que ocurrió la prueba. Una que no pedí, una que él preparó. Fue durante una visita de rutina al convento. Una monja anciana, Sor Clara, notó mi mirada ausente, mi respiración entrecortada. Ella no creía en milagros, creía en el castigo. Muéstrame lo que escondes, ordenó. Con dureza. Le dije que no. Rogué, lloré, pero ella me sujetó con fuerza, con los ojos cargados de juicio. Y sin permiso, sin reverencia, intentó descubrir la marca. Y entonces, el fuego respondió. Un grito, una ráfaga de calor sagrado, una explosión sin sonido. Sor Clara fue lanzada al suelo. Sus manos, quemadas, pero no como por fuego humano. Sus dedos estaban cubiertos por una escritura que no era tinta. Era ceniza viva. Una sola frase. No toques lo que ha sido escrito por el aliento de Dios. Yo me quedé paralizada. La marca ardía. Sí, pero no a mí. A los demás. A quienes dudaban. A quienes deseaban tocar sin comprender. A quienes buscaban ver sin fe. Corrí de allí, con el corazón golpeando contra mis costillas como campanas en plena tormenta. Al llegar a mi cuarto, me desnudé frente al espejo. La marca brillaba como brasa tranquila. Y entonces comprendí. No estaba hecha para ser adorada, ni tocada, ni entendida. Estaba hecha para arder, pero solo dentro de mí, como un fuego privado entre Dios y su elegida. Un fuego que no quema carne, sino el pecado de los ojos impuros. Desde entonces, no temo al fuego, porque llevo uno dentro, que solo quema a quienes no saben leerlo. Episodio 11, el beso que activó la profecía. No todos los besos despiertan amor. Algunos despiertan el fin del mundo. Se llamaba Damián, joven, curioso, con una fe que coqueteaba con el sacrilegio. Lo conocí en la biblioteca del monasterio. No era seminarista, ni creyente devoto, solo un lector obsesionado con los textos prohibidos. Y con mi mirada, que parecía esconder más que palabras. Durante semanas me siguió con los ojos, con respeto al principio, con hambre después, y finalmente, con una ternura que dolía. Una noche de lluvia, me encontró en el jardín interior, sola, bajo una estatua de la Virgen. Me preguntó por la marca. No mentí, pero tampoco respondí con palabras. Nos quedamos en silencio. El viento hablaba, el cielo callaba, y entonces, ocurrió, sin aviso, sin permiso, sin intención impura. Él me besó, no en los labios, no en la frente, allí, donde la marca vivía. Solo un roce, solo un instante. Y el universo se rasgó, sus ojos se abrieron de par en par.
Sus pupilas se dilataron como si hubieran visto todos los libros del mundo quemarse al mismo tiempo. Cayó de rodillas. Y comenzó a gritar. Pero no eran gritos de dolor. Eran visiones. El cielo se parte. Jadeó. Los ángeles se quiebran. El sol sangra por los ojos de los elegidos. Yo no podía moverme. El calor de la marca era insoportable. No me dolía. Pero sabía que algo había sido activado. Algo que ni siquiera Dios pensó que alguien se atrevería a besar. Damián temblaba. Su cuerpo se arqueaba como si cada hueso fuera un altar quebrado. Y de su boca salieron 7 palabras. Ella es el principio del último versículo. Después de eso, sonrió. Una sonrisa serena, como si ya no le perteneciera a este mundo. Y cayó al suelo. Muerto. En paz. Con los labios aún tibios por el fuego que tocó. Lo enterraron sin autopsia. Dijeron, murió de un éxtasis místico. Yo supe la verdad. Fue el beso. Fue la profecía. Fue la marca aceptando por primera vez un contacto no impuro. Desde entonces, nadie se me acerca sin temblar, porque ya no soy solo la elegida. Ahora soy el umbral. Y cada beso podría ser el último. Episodio 12. El cuerpo que se volvió evangelio. Siempre creí que la palabra vivía en los libros. En las Biblias. En los altares. Nunca imaginé que un día empezaría a escribirse en mí. Todo comenzó después del beso. Después de la muerte de Damián. Después de esa frase que aún me persigue como un eco en la médula. Ella es el principio del último versículo. Desde entonces, mi cuerpo ya no es mío. Cada mañana al despertar, noto algo nuevo. No cicatrices. No heridas. Frases. Trazos. Versículos que no están escritos con tinta, sino con luz. Aparecen en la piel como susurros que se revelan solo ante quienes están por cruzar el umbral entre la vida y la muerte. La primera vez ocurrió en el hospital del convento. Una anciana, Sor Magdalena, agonizaba. Sus ojos se abrían y cerraban con la lentitud de quien ya escucha el paso de los ángeles a lo lejos. Me llamaron para rezar junto a ella. Tomé su mano. Y entonces, lo vio. Sus pupilas, opacas desde hace años, brillaron con un terror dulce. Sus labios se entreabrieron. Y murmuró, tu vientre está lleno de letras vivas. Es la Biblia que nunca se atrevieron a leer. Yo no comprendí, pero cuando me miré en el espejo más tarde, allí estaban, palabras, en mi abdomen, en mis caderas, en mi pecho. No eran latinas, ni hebreas, eran puras, eran fuego hecho lengua. Desde ese día, los moribundos comenzaron a buscarme, no para que los salve, sino para leer su último verso en mi piel. Cada uno de ellos vio algo distinto. Una promesa, una advertencia, un perdón, y todos murieron con lágrimas. No de miedo, sino de plenitud. Yo me transformé. Ya no soy una mujer, ni siquiera un cuerpo. Soy un texto sagrado, que solo se revela ante los ojos que están a punto de cerrarse. Y hay algo más. Cada vez que uno de ellos lee, una nueva línea aparece. Más cerca del corazón, más profunda, como si el evangelio que Dios ha decidido escribir sobre mí no estuviera terminado, y necesitara más testigos, más muertes, más lecturas. Episodio 13. La profecía que solo se leía al tocarla. Hay palabras que no se escriben para ser vistas. Se escriben para ser sentidas. Y mi cuerpo, ahora lo sé, no es un texto público, es una profecía viva, sellada bajo la piel, que solo se revela al contacto, no al de la mirada, ni al de la fe, al de la carne, piel con piel, como si el dedo de Dios necesitara otra piel para que la suya pudiera hablar. Lo descubrí con Lucía. Ella era una novicia, joven, pura, valiente, pero su fe estaba agrietada. Veía en mí algo que no entendía, algo que la atraía y la alejaba a la vez. Una tarde, en la biblioteca, tropezó conmigo, y por instinto, me sujetó del brazo. Solo eso, un toque, y entonces, gritó, pero no fue un grito de dolor, fue un grito de revelación. Sus ojos se pusieron en blanco, sus labios comenzaron a moverse solos, y de su boca salió una frase, una que yo jamás había leído en mí, pero ella sí. El día que la elegida toque a su espejo, los cielos callarán, y la tierra comenzará a hablar. Nadie más lo escuchó, solo yo, solo ella. Se desplomó entre mis brazos, y cuando volvió en sí, lloraba. No lo vi en tus ojos, susurró. Lo leí en tu espalda.
como si tus poros fueran letras, como si tu alma tuviera voz en tu piel. Y entonces lo entendí. No todas las profecías están escritas para los ojos. Algunas solo pueden ser activadas por el tacto. Desde entonces, lo he comprobado. Cada vez que alguien me toca sin deseo, sin lujuria, solo con entrega, una línea secreta aparece. No para todos, solo para quien está destinado a leerla. Y aquellos que la leen, ya no vuelven a ser los mismos. Lucía no volvió a usar el hábito. Renunció a sus votos. Dijo que había tocado a Dios. Y que no podía amar nada menos. Ahora me teme, pero también me observa desde lejos, con la devoción de quien ha probado el misterio. Y aún lo desea. Yo, mientras tanto, sigo acumulando palabras que no entiendo. Profecías que no son mías. Porque cada toque, cada roce, es un versículo nuevo, que se escribe solo para aquel que se atreva a tocarme. Episodio 14. El juicio del cielo. Dicen que el cielo es lento para juzgar, pero cuando lo hace, no advierte, desciende. Yo no lo vi venir, pero lo sentí, en el aire, en la marca, en el silencio de los pájaros esa tarde. El convento estaba vacío. Las monjas rezaban en otro ala. El padre Gabriel no aparecía desde hacía días. Y yo ya no oraba. Escuchaba. La marca ardía sin motivo, como si alguien se acercara. Y no venía de la tierra. A las 3:33 de la madrugada, el cielo crujió, no como tormenta, sino como juicio. Una luz blanca, pura y cruel, cayó sobre el techo del convento. No hizo ruido, no hizo fuego, hizo presencia. Una columna de relámpagos descendió sin tocar el suelo. Y en el centro, flotaban, ellos, ángeles, no como en los cuadros, no dulces, no tiernos, sagrados hasta el espanto, con alas de acero, ojos sin pupilas, bocas cerradas por sellos. Uno habló, no con voz, con presencia. Ella ha sido marcada sin permiso. La carne no debía ser el pergamino. El mensaje fue escrito donde el cielo no dio orden. El castigo será luz. Y la luz vino. Un rayo descendió directo hacia mí. No tuve tiempo de huir. Ni lo intenté. Pero la marca respondió, no con rechazo, sino con brillo. Un fulgor dorado emergió desde mi piel más íntima. Subió por mi abdomen. Estalló en mi pecho. Y llenó el convento de un resplandor tan intenso, que los ángeles gritaron. Y se cubrieron los ojos. Sí, ellos, los puros, los celestes, cubriéndose los ojos para no pecar. Uno cayó, su ala tocó la tierra y se convirtió en piedra. El juicio del cielo había fallado, y entendí. La marca no era rebelión, era revelación, no escrita contra la voluntad divina, sino contra la arrogancia del cielo. Una voz final resonó, distinta, más antigua que el tiempo. Lo que ha sido escrito en ella no será borrado por temor, sino leído por los que se atrevan a morir. Los ángeles se desvanecieron. La luz cesó, y yo me quedé de pie, desnuda, brillando. La marca ahora no ardía. Cantaba. Episodio 15. La elegida, que fue tocada por Dios. Nunca pedí ser elegida, ni señalada, ni deseada por lo divino. Solo quería rezar en paz. Pero Dios eligió mi piel como su última página. Después del juicio del cielo, el convento quedó en silencio. Ni un canto, ni un rezo, solo las paredes respirando, como si hubieran presenciado algo que ni los siglos se atreven a contar. Yo ya no era la misma. Mi cuerpo ya no era carne. Era verso, era altar, era promesa. Las inscripciones seguían apareciendo. Algunas ardían al nacer, otras latían como una herida dulce. Y todas eran palabra viva. Un día, la puerta del convento se abrió sola. El viento entró con un susurro. El momento ha llegado. Salí caminando descalza, desnuda, sin miedo. Cada paso sobre la tierra dejaba huellas de luz. Cada hoja que tocaba se doblaba como si rezara. Caminé hasta la colina detrás del cementerio, donde nadie iba, donde todo parecía esperar. Allí, en lo alto, había un altar de piedra, cubierto de polvo y olvido. Pero al acercarme, las palabras comenzaron a emerger en la roca, las mismas que llevaba escritas en mí. Y lo comprendí. Ese altar no era para sacrificio. Era para lectura. Para la lectura final. Me tumbé sobre él. La piedra no estaba fría. Estaba viva. Y cuando mi piel tocó su superficie,
Todas las frases comenzaron a brillar al unísono. Y en el cielo, una grieta, pequeña, silenciosa. Y desde esa grieta, una mano, no hecha de carne, ni de fuego, ni de juicio, hecha de palabra, descendió, lenta, temblorosa, como si incluso Dios dudara del poder de tocar lo que él mismo escribió. Y cuando me rozó, no hubo relámpago, no hubo grito, hubo silencio, un silencio tan puro, que el universo se arrodilló. Mi cuerpo comenzó a deshacerse en luz, verso por verso. No moría, me convertía, porque nunca fui santa, nunca fui pecadora, fui el evangelio que no debía existir, fui el beso sellado de Dios, fui la carne donde el Creador escribió su despedida. Y mientras desaparecía, supe la verdad, no era él quien me tocaba, era yo, quien tocaba a Dios.